volvimos, como yo le digo siempre, nunca nos fuimos. El estudio está, bueno, no cabe en un alfiler. Está el grupo Resurrección, que yo después le voy a decir quiénes son, con el padre Mateo Bautista a la cabeza. Bienvenido, padre, buenos días y muchas gracias. El padre Mateo Bautista nació en Alba de Tormes, en la provincia de Salamanca, España, en 1960, es muy joven. Es religioso, sacerdote de la Orden de San Camilo, licenciado en Teología Moral y en Teología Espiritual, especialista en Pastoral de la Salud, es autor de más de 60 libros en diversas temáticas. Bienvenido, padre, muchas gracias. Usted me dirá, ¿qué es el Grupo Resurrección? ¿Cómo no? Él lo va a explicar mucho mejor que yo, ¿eh? El Grupo Resurrección es un grupo de mutua ayuda para familias en duelo. Conoce más sobre nosotros ingresando a, ¿le doy la página? www.gruporesurreccion.com.ar. Bienvenidos a los del Diario Crónica también que nos están acompañando. Y bienvenidos a Mónica y a Mario Irigoyen, que son de Villadelina, de la parroquia de Luján. De la parroquia San Pedro y San Pablo. San Pedro y San Pablo, bien, lo tenía marcado. Y Raúl y Sonia, eso sí, que son de Villadelina, de la parroquia Nuestra Señora de Luján. A todos muy bienvenidos, muchas gracias. Y somos todos oídos, queremos saber todo lo que nos puedan contar. Padre, buenos días, cuéntenos. Muy buenos días y la experiencia del sufrimiento en la vida, ¿no? En la vida tenemos dolor, claro, pero el sufrimiento es más extenso. Sí, sí. Y el dolor, que lo asociamos mucho con un aspecto somático, lo podemos curar, medicar, y vienen las experiencias de sufrimiento. Sufrimiento por muchas causas, ¿no? Sí. Tenemos pérdidas, crisis, gente que emigra al extranjero, rupturas familiares. Tenemos también por omisión. ¿Cuántas personas sufren por lo que no han podido ser? Por ejemplo, el resentimiento es un duelo. ¿Cuántas personas han querido tener y no han podido? Rupturas familiares, el divorcio es un gran duelo, ¿no? El alejamiento de seres queridos. ¿Cuántos amigos por de años han roto una amistad? Sí. ¿Cuántos hermanos de sangre no se ven? A veces por 4 pesos locos, sí, y además con inflación. Padres con hijos también. Y después está, por supuesto, la muerte de seres queridos. Todo eso nos lleva al sufrimiento. ¿Y qué es lo que hacemos con el sufrimiento? Eso es el duelo. ¿Y qué es lo que hace el sufrimiento con nosotros? Eso es el duelo. Con lo cual ya estamos diciendo que hay un duelo positivo o negativo. Es decir, que el duelo es el reciclaje del sufrimiento. ¿Qué hacemos con el duelo? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo sanamos? ¿Nos hacemos víctimas? El duelo es la elaboración sana o insana del sufrimiento. ¿Se cura? Hay que curarlo. Mejor dicho, hay que sanarlo. Porque las heridas físicas se curan. Las heridas emocionales se sanan. Claro. Las heridas mentales se sanean. Las heridas relacionales también se sanean. Cuando hablamos del duelo, recuerden que el duelo es el reciclaje, lo que hacemos con el sufrimiento. Sí. Nosotros tenemos heridas corporales. Tenemos 6 dimensiones básicas en la persona. Dimensión corporal, emocional, mental, social, valórica y espiritual. Cuando tenemos heridas en la dimensión corporal, eso es dolor. Por eso, doctor, cúreme, Claro. lo medicamos. Pero cuando ya vienen las heridas emocionales, por ejemplo, por la muerte de un ser querido, Sí, ahí ya eso hay que sanarlas. Pero el duelo afecta al mundo mental. Es decir, que el sufrimiento no solo es un tema del corazón para entendernos, del mundo emocional. Hay que desarrollarlo en las ideas. Pero además el sufrimiento afecta a la familia, a los vínculos, Claro. al trabajo, a los valores. ¿Cuánta gente a veces dice, yo seré insensible ya al sufrimiento? ¿Cuánta gente se desentiende a veces del mundo? ¿Cuánta gente entra en crisis espiritual, se resiente con Dios, se siente abandonada? Quiere decir que el duelo hay que elaborarlo en todas las dimensiones. Por eso es muy importante el Grupo Resurrección, por eso es muy importante los grupos de mutua ayuda. Y por eso, como el duelo, como el sufrimiento es relacional, Sí. no le afecta a uno solo, ¿verdad? No, claro. La muerte de un hijo es un duelo que hay que hacerlo sobre todo en matrimonio. El papá, como varón, tiene una psicología, tiene que hacer el duelo. Nadie puede hacer el duelo por uno. No, claro. La mamá, pero tienen que hacerlo como matrimonio. Y además están los hijos, porque un papá no puede dejar de ser papá, ¿verdad? Una mamá no puede dejar de ser mamá. No, claro. Una esposa, aún con un hijo muerto,
no puede dejar de ser esposa. Por eso el duelo es una experiencia muy importante, primero porque hay que sanear todo ese, pero hay que hacerlo con los demás. Por eso es muy importante los grupos de mutua ayuda, no de autoayuda, claro, no, sino de supuesto, mutua de ayuda. mutua ayuda. Y es algo muy maravilloso porque mientras uno sufre, sana. Y mientras uno elabora su herida, va ayudando a los demás. Pero, ¿quién mejor que los que son los protagonistas del grupo Resurrección que comenten todo Le iba a esto? preguntar, antes de que ellos nos den el testimonio, usted es un sacerdote itinerante, vamos a ponerle un nombre. ¿Tiene en San José, en Santa Cruz de la... porque el padre vive en Bolivia, ¿tiene grupos Resurrección? Sí. Bien. Tenemos y los estamos extendiendo. Y bueno, pensemos que esto es... Todos los días se pasa Exacto. por estas realidades, ¿no? Las realidades. Es la vida. Y también, desgraciadamente, vivimos en un mundo muy violento, muy violento. En este caso en particular, yo me reservo el grupo de duelo solamente para suicidios y asesinatos, homicidios. Ajá. Los que yo me reservo, sí, porque son duelos, dentro del duelo son duelos especiales. Y como hay tanta violencia, el suicidio y el homicidio necesitan un tratamiento un poquito especial, ¿no? Pero en Santa Cruz lo tenemos. Recuerden que vivimos en un país que produce la droga. Es un país narcotraficante. No olviden que nuestro presidente es el presidente de los cocaleros. Sí. Entonces nosotros tenemos la droga por todos sitios y eso trae muerte. Tenemos comunidades terapéuticas con niños de 8 años, recuperación ya como drogadictos. Entonces son experiencias también de duelo. Por ejemplo, tener un hijo drogadicto es un duelo, un sufrimiento que exige un duelo. Sí. Yo, por lo que veo que usted está contando distintas experiencias y distintos casos, evidentemente también el duelo debe de llevar diferentes tiempos. Sí. Es un proceso. Esto es muy interesante. Uno puede entrar en un sufrimiento tremendo. Bueno, mire que antes hemos dicho pérdidas, alejamientos, omisiones, pero obviamente el mayor sufrimiento del mundo, sin comparación, nunca hay que comparar el sufrimiento, No, claro. pero es la muerte de un hijo. Así dicen. Y ojo, también hay que decirlo, y a veces de varios hijos, porque hay accidentes donde a veces... Sí, se pierde más de uno. Claro. Entonces, uno puede tener hasta ruinas económicas, puede haber... Sí. Eso comparado con la muerte de un No hijo. es nada. ¿no? Y uno en un minuto le puede decir, su hijo falleció, un accidente. Sí. Otros es una enfermedad. Pero el duelo necesita mucho tiempo, es un proceso, hay que respetar las etapas. Desde el desahogo, a veces simplemente del llanto, hasta que va tomando palabra. Viene el cumpleaños, Sí. vienen los aniversarios, Sí. el Día del Padre, etcétera. Y después, que es muy importante, que lo tiene que hacer la familia, el matrimonio. Entonces, un proceso. Por lo menos, un grupo necesita acompañar por lo menos durante un año. Eso. Además, vienen los tiempos fuertes también, ¿no? Claro, Por ejemplo, Navidad. Sí. Y en muchos casos vienen, por ejemplo, juicios, ¿no? A veces hay un atropello, viene un juicio, hay que preparar a esos padres Claro, para ese claro, juicio. claro. Son etapas. Es todo un proceso. Y por eso es muy importante dejarse ayudar. Estoy en sufrimiento, no me voy a aislar, no me voy a encerrar. Saber pedir ayuda. ¿Cómo tendemos a ser autosuficientes y a no pedir ayuda, el ser humano? Y esto es importante decírselo para los varones. Ajá. Para los varones. Porque Sí, la sí. mujer, Yo puedo. Como es más completa, le gusta hablar menos. Va. Entonces pide ayuda, se desahoga, pero el hombre por su psicología, incluso a veces por la mentalidad de decir, tengo que ser fuerte, tengo que apoyarla a ella, a los hijos, ¿no? Claro. Se va aislando, encerrando, ¿no? Incluso a veces lo tapa con el trabajo fuera. Es muy importante Sí. que pedir ayuda. Las Y un distintas grupo de mutua cortinas. ayuda es... Y es algo maravilloso porque, insisto, a la vez ya está ayudando a los demás. Claro. Porque también desde el sufrimiento hay que dar, ¿no? Claro, por supuesto. El que sufre con algo tan duro, porque esto es muy... Yo le digo... El dolor enseña muchísimo. No hay que quitar la No. dureza, porque si no, no se ayuda a la gente, ¿no? Claro. Pero tampoco hay que permitir que pase el tiempo por pasar. El que deja que el tiempo pase por pasar, hace sufrir a la gente. Eso es como una enfermedad corporal. Ajá. Si yo tengo una